31 de marzo, de Trinitate, libro 10, capítulo 3. Bien, ¿quién va a leer entonces? 5. ¿Quién quiere partir con la lectura? Yo puedo hacerlo. Perfecto. Dice, ¿qué ama entonces la mente cuando se busca ardientemente a sí misma para conocerse mientras es desconocida para sí misma? He aquí en efecto que la mente se busca a sí misma para conocerse y se inflama con este deseo. Entonces ama. Pero ¿qué ama? Si se ama a sí misma, ¿de qué modo si todavía no se ha conocido y nadie puede amar lo que desconoce? ¿Acaso la fama le pregonó su forma, tal como solemos escuchar acerca de los ausentes? Quizás, por tanto, no se ama a sí mismo, sino lo que imagina de sí misma. Eso ama. ¿Acaso algo muy diferente de lo que ella es? O bien, si la mente se imagina semejante a sí misma, y por ello, cuando ama esta imagen, se ama a sí mismo antes de conocerse, puesto que observa algo semejante a sí. Por lo tanto, conoce otras mentes, a partir de las cuales pueda imaginarse a sí misma y se conoce por el mismo género. Por lo tanto, traten de juntar un poquito la puerta porque se escucha mucha bulla. Yo sé que lo van a retar, pero hagan el intento. No cerrar del todo, pero como juntar un poquito. Ahí. Gracias. Acá dice... ¿En qué iba? Por lo tanto, por lo tanto, ¿por qué cuando conoce otras mentes no se conoce a sí misma, siendo que nada puede serle más presente así que ella misma? Pues sí, como a los ojos del cuerpo otros ojos son más conocidos que ellos mismos para sí, por lo tanto no se busque para nunca encontrarse. En efecto, los ojos nunca se verán excepto en un espejo, y de ningún modo se debe pensar que también al contemplar las realidades incorpóreas debe utilizarse algo tal, que la mente se conozca como un espejo. ¿Acaso ve en una razón de la verdad eterna cuán bello es conocerse a sí misma y ama esto que ve y desea que acontezca en ella, porque aunque no se conozca a sí misma, sin embargo sabe cuán bueno es conocerse? Esto, por cierto, es sumamente asombroso. Todavía no conocerse y sin embargo saber ya cuán bello es conocerse. ¿Acaso ve, mediante una cierta memoria escondida, que no la ha abandonado, a pesar de que se ha alejado hacia lugares remotos, algún fin excelente, es decir, su propia paz y bienaventuranza, y cree que no puede llegar a ese mismo fin si no se conoce a sí misma? Así, mientras ama aquello que busca, también ama como conocido, aquello por lo cual busca lo desconocido. Pero, ¿por qué la memoria de su felicidad pudo perdurar y la memoria de sí no pudo perdurar junto con ella? De manera que ella, que quiera llegar, se conociera tanto cuanto conoce aquello a lo cual quiere llegar. ¿Acaso, cuando ella ama conocerse, no se ama a sí misma, ya que todavía no se conoce, sino que ama el mismo saber y tolera mal el que ella misma falta su propia ciencia, mediante la cual quiere comprender todo, pero sabe qué cosa es saber mientras ama esto que conoce? También desea conocerse. Por lo tanto, ¿dónde conoce su propio conocer si no se conoce? Pues sabe que conoce otras cosas, y que en cambio no se conoce a sí mismo. Desde aquí, en efecto, sabe también qué es conocer. ¿De qué manera sabe, entonces, que ella misma sabe algo, ella que se ignora a sí misma? Y en efecto, no conoce otra mente conocente, sino que a sí misma. Por lo tanto, se conoce a sí misma. Luego, cuando se busca para conocerse, ya sé como la que busca. Por lo tanto, ya se conoce. Por lo cual, no puede del todo desconocerse. Ella que, mientras se conoce a sí misma como ignorante, por cierto se conoce. En cambio, si se desconociera como ignorante, no se buscaría para conocerse. Por lo cual, por eso mismo que se busca a sí misma,
resulta demostrado que ella es más conocida que desconocida para sí misma. En efecto, se conoce buscándose y desconociéndose, mientras se busca para conocerse. Sí, muy enredado. ¿Se entiende algo? Aquí se refiere como a la idea del autoconocimiento, ¿cierto? Claro, Ah, este problema del autoconocimiento, porque claro que se refiere siempre a la respuesta a la famosa pregunta del oráculo, o sea, la famosa exhortación del oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Es una paradoja, ¿no? O sea, la paradoja de conocerse a sí mismo, porque pareciera entonces que uno es ignorante de sí mismo, pero si fuera totalmente ignorante de sí mismo, entonces, ¿cómo sabría que es ignorante de sí mismo? O sea, ya es un conocimiento el saber que uno se ignora y necesita conocerse. Entonces, claramente hay un conocimiento, tiene que haber un conocimiento previo, ¿no? Hay un primer conocimiento, diríamos, intuitivo de sí mismo, que después entonces hace que parta la búsqueda de sí mismo, ¿no? Todavía no. ¿Qué ama, no? Si se ama a sí misma, ¿de qué modo? Si todavía no se ha conocido, entonces, claro, no puede ser que se desconozca del todo, ¿no? Porque ciertamente no puede haber escuchado de sí misma por la fama, o sea, por algo externo, ¿no? Por ningún agente externo. ¿Acaso la fama le pregonó su forma, ¿no? O sea, como sucede por los ausentes, ¿no? No puede ser eso para la misma alma, ¿no? No se ama a sí misma, sino lo que imagina de sí misma. Eso ama. ¿Acaso algo muy diferente de lo que ella es? Claro, pero eso no puede ser porque sería como si la mente fuera ausente. Se imaginara algo de sí misma y entonces amara algo diferente de lo que ella es. Mm. Tampoco puede, claro, tampoco puede conocerse por la, digamos, por la experiencia externa de algo semejante a sí. No, si la mente se imagina semejante a sí misma, y por ello cuando ama esta imagen, se ama a sí misma antes de conocerse, porque todo eso ocurre cuando hacemos deducciones sobre cosas que no conocemos, pero a partir de cosas que conocemos. Por ejemplo, claro, yo no conozco, no sé, a un tal africano, pero conozco otro africano. Entonces me imagino el africano desconocido partiendo de un africano conocido. A lo mejor me equivoco, pero estoy basando en una experiencia anterior. Eh, pero la mente resulta que, claro, no conoce otras mentes, ¿no? Directamente, en forma directa. No puede haber tenido experiencia de otras mentes en forma directa. Entonces, no conoce cosas como a partir de las cuales pueda imaginarse a sí misma y se conoce por el mismo género. O sea, no conozco la cosa cuando se trata de experiencia externa, no conozco la cosa, pero conozco otras del mismo género. Claro, no conozco ese gato particular, pero como conozco otros gatos, puedo de algún modo imaginarme un gato desconocido. Mm. Los ojos nunca se verán. Claro, ella se conoce a sí misma, pero este conocerse a sí misma, entonces ella tiene que mirarse con algunos ojos. ¿Cuáles son estos ojos, en el fondo, espirituales que le permiten como verse así, este ver, ¿no? Porque todo el problema central es que el ver consiste siempre en una dualidad. Hay, digamos, alguien que ve y algo que es visto, aun cuando sea yo mismo. O sea, aún dentro de nosotros mismos está esta dualidad, ¿no? Que es propia entonces del ver, en la analogía del ver físico, pero primariamente es propia del conocimiento. Está este como desdoblamiento que es propio del conocimiento. Oh, y entonces, bueno, aquí empieza a acercarse a lo que él quiere
mostrar, o sea, ella ve en una razón de la verdad eterna cuán bello es conocerse a sí misma. O sea, hay un sí mismo todavía ideal, ¿sí? Que ella ve inteligiblemente, pero lo ve en una razón de la verdad eterna. O sea, lo ve siempre a través de una noción previa, incluso el propio conocimiento, no necesariamente pasa por una razón presente a la mente, ¿no? Una razón de la verdad eterna, una verdad intuitiva que ella conoce y entonces, sí, en cierto modo puede formarse una idea de sí misma previa al conocimiento real. Claro, siempre partiendo de un inicio. Claramente hay un conocimiento inicial de sí mismo, pero no es total. En parte se conoce y en parte no se conoce. Y la parte donde no se conoce, pero la preconoce, no, la preconoce en una razón de la verdad eterna. No, esto es como es central para él. Oh, y, bueno, y además, otro punto fundamental, ve mediante una cierta memoria escondida, o sea, que está en algún como rincón así olvidado de la memoria, que además ella tiene algún fin excelente. O sea, ella se ve a sí misma no solo como una entidad, un sujeto así aislado, ¿no? Que existe por sí mismo, sino un sujeto que está en relación con un cierto fin, ¿no? O sea, sabe como de manera innata que tiene algún fin excelente, ¿no? O sea, la felicidad, ¿no? Su propia paz y bienaventuranza. Y precisamente eso, entonces, es aquello que hace que tenga estímulo para conocerse a sí misma, porque sabe que no podrá llegar a ese fin ¿no? Si no profundiza en el conocimiento de sí misma. Entonces, el conocimiento de sí misma no es evidentemente un fin en sí mismo, como si el objetivo consistiera simplemente en conocerse a sí misma, sino que el objetivo a su vez de eso es descubrir cómo llegar a ese fin excelente, ¿no? O sea, a la bienaventuranza, o sea, finalmente al ser trascendente, ¿no? Que es el fin de ella. Claro, su propia paz y bienaventuranza, claro, aquí podría resultar ambiguo si lo extrajéramos así del contexto, como si fuera nuevamente algo meramente subjetivo, o sea, que ella busca su felicidad, como si la felicidad fuera algo meramente subjetivo, ¿no? Pero claramente la felicidad, como él dice en todas partes, en muchas partes, no es algo meramente subjetivo, porque se da por relación del sujeto con finalmente el objeto último trascendente, que es Dios, que es digamos, que es la esencia absoluta, el ser perfecto, absoluto, etcétera, ¿no? Entonces, de algún modo está, ¿no? Como esa memoria de su felicidad. Cuando dice memoria, evidentemente no es la memoria del individuo tomado uno por uno, ¿no? Es como una memoria en el sentido de algo que viene innato. En definitiva, aquí memoria está por conocimiento innato. Él utiliza esta palabra memoria como sinónimo de la reminiscencia platónica, que es que en definitiva es un conocimiento innato, es algo que traemos, la memoria de la felicidad. O sea, este deseo de la felicidad y por lo tanto de un fin último es algo que traemos innato. Entonces, claro, cuando ella ama a conocerse, no se ama a sí misma, bueno, en parte, no se ama a sí misma, pero ama el saber, ¿no? Ama el mismo saber. Ama el mismo saber. De nuevo, una noción objetiva, ¿no? El saber, que finalmente es saber el ser, es saber la realidad, ¿no? Ama el mismo saber. Y por supuesto, dentro de eso también está ella misma, ¿no? Entonces tolera mal
el que ella misma falte a su propia ciencia. O sea, ella evidentemente quiere conocer todo, con mayor razón quiere conocerse también a sí misma. Sabe que conoce otras cosas y que en cambio no se conoce a sí misma. Pero es un no conocer, evidentemente, siempre relativo, ¿no? Hay un punto, evidentemente, un punto de contacto por el cual el alma tiene que conocerse, al menos inicialmente, a sí misma, ¿no? No puede del todo desconocerse. Ella que, mientras se conoce a sí misma como ignorante, por cierto, se conoce en alguna medida. O sea, en la medida en que sabe que no sabe, como decía Sócrates, ¿no? Cuando dice yo solo, en la frase misma de Sócrates, yo solo sé que nada sé, Agustín, analizando esa frase, saca que de ahí, en el fondo, uno sabe varias cosas importantes. Cuando dice yo solo sé que nada sé, ya tengo evidentemente una noción, al menos inicial, del yo. Entonces ya conozco a mi propio yo. Solo sé que yo nada sé. Evidentemente tengo un contacto con mi yo y tengo un contacto con lo que es saber, ¿no? Y contacto con lo que es saber significa contacto con el ser, porque saber es siempre saber de algo que es. Y además sé que busco, ¿no? Que deseo conocer. Entonces, en esta frase yo solo sé que nada sé, ya están, ¿no? Una serie de conocimientos importantes, ciertos, ¿no? O sea, es una afirmación aparentemente como de no saber nada, pero en realidad uno ya sabe varias cosas básicas. Entonces dice, resulta demostrado que ella, el alma o la mente, es más conocida que desconocida para sí misma. O sea, a pesar de que tiene que conocerse más, pero sabe ya cosas importantes acerca de sí misma, al menos si analiza esto que ella sabe, puede llegar a ser consciente de que ya tiene conocimientos importantes. No sé si hay dudas antes de seguir o reflexiones. ¿Mm? O sea, sé que uno de sus artículos no habla, pero usted podría como indagar en la diferencia del autoconocimiento de la tradición neoplatónica respecto de lo que señala San Agustín. Como, ¿cuáles serían como las diferencias sustanciales entre ambas tradiciones? O sea, hablando de Plotino. Hablando de Plotino, sí, eso que yo traté un poco en ese artículo sobre como conocimiento de sí, y ¿ese lo leyeron un poquito? ¿Tú lo leíste un poco? ¿O? Sí, lo leí, pero se me olvidaron cuál era. Me acuerdo que quizás alguna de las diferencias que me acuerdo era que en el caso de San Agustín, el conocimiento está guiado por la idea de llegar como a esta idea del creador, que Dios en última instancia deja como impregnada su esencia en nosotros a través de su creación, y por eso nosotros tenemos esa capacidad de autoconocernos. Pero no sé si lo habría entendido bien. Si Sí, usted, claro, ahí tocaste un punto importante. Claro, está en el hombre una marca, ¿no? Está en el fondo esta luz del conocimiento, es una marca del propio ser divino, ¿no? Y entonces, claro, conocerse a sí mismo también significa, eso un poco, desarrollando un poco lo que decía antes, conocerse a sí mismo no es solo conocimiento de mi sujeto, de mí como ente, como sustancia autónoma, independiente, ¿no? Sino que cuando tú te conoces a ti mismo en el sentido profundo, entonces descubres en ti mismo esta relación con el ser trascendente que es mediada por la luz del intelecto, ¿no? O sea, esta misma luz del intelecto es una presencia es una presencia del ser divino en uno, y no es solo una presencia cualquiera, es una presencia con la que uno descubre que está relacionado metafísicamente, ¿no? Entonces, el recuerdo de eso no es un recuerdo como si fuera un recuerdo de una persona, otra persona cualquiera. Yo podría, supongamos que tuviera el conocimiento innato de otra persona humana.
Entonces, claro, yo podría descubrir que tengo conocimiento innato cuando después la conozco en verdad, puedo también concretarlo, pero tenía un preconocimiento de esta persona innato, y con esta persona iba a tener una relación, siempre es algo relacional, pero es diferente a la relación con el ser absoluto, porque digamos, ahí al descubrir esta relación, yo descubro como que mi propio ser se define en base a esa relación con el ser que es creador, ¿no? Entonces yo descubro como al mismo tiempo, o sea, en descubrirme a mí mismo, descubro el ser, es al cual mi propio ser se define, que no podría definirse de otra forma. No sé si me explico o si es muy enredado. No, sí, sí, sí entiendo. Sí. ¿Se entiende? De hecho, parece que dentro de la tradición neoplatónica, parece que el autoconocimiento eh, está mediado bajo esta idea de la experiencia mística, en el sentido de que es como una vía para conocer nuestra propia capacidad y de cierta forma alcanzar como una experiencia a través del intelecto, obviamente con una constante depuración respecto del alma y sus formas para acceder a una experiencia mística con el uno. Claro. No sé si, creo que quizás esa es también otra diferencia que distingue el concepto de autoconocimiento tomado en la tradición de San Agustín, como lo toma San Claro, Agustín. sí, la diferencia clave es que la experiencia mística en el neoplatonismo es de algún modo un proceso natural. O sea, en el fondo, cuando el alma se conoce a sí misma en Plotino, entonces ella descubre su relación con el nous, ¿no? Con la mente, y a su vez descubre su relación con el uno, últimamente, que es la experiencia mística, ¿no? Pero repito, es un proceso, ahora dicho con un vocabulario que no es platónico, pero para hacer el contraste, todo eso en el platonismo es pensado como un proceso natural, ¿no? Porque el alma, cuando descubre que está en contacto con el nous, descubre que ella misma es como una hipóstasis divina, ¿no? Claro, una hipóstasis divina que de algún modo había caído, se había contaminado con las cosas materiales y tiene que, claro, depurarse de ellas para como volver a contemplar directamente el nous sin distracciones de las cosas corpóreas, y eso permite finalmente la conversión última como a la contemplación del uno. Pero en el fondo ella descubre su propia divinidad y entonces recibe como esta iluminación en definitiva, ¿no? Claro. Pero en cambio, claro, a pesar de que las fórmulas que usa Agustín se parecen mucho a estas, hay una diferencia fundamental, que en cambio el hombre cuando descubre esta relación con el ser absoluto, lo que descubre no es que él mismo es divino, el sujeto humano, sino que todo lo contrario. Descubre precisamente que no es divino él mismo, precisamente por el contraste con el divino. Entonces, la experiencia mística cristiana que Agustín, claro, después otros místicos la seguirán describiendo, él es como un poco un pionero en esto, pero él da como un poco la base metafísica para entender eso. Lo que descubre el hombre en la experiencia mística no es que es divino, sino precisamente lo contrario, porque precisamente al tener como experiencia de eso que es infinito y eterno, descubre cómo uno mismo, en cambio, precisamente se define por no ser infinito ni eterno y ser solo en la medida en que se relaciona y participa del ser absoluto. Mm, a mí siempre me viene a la mente es la visión de una mística italiana, se llama la Beata Angela de Foligno, a la que en una visión ella relata, Dios le dijo estas simples palabras: yo soy el que soy, tú eres la que no eres. Es decir, claro, Marx, ella siente esa como
Esas palabras condensan esa experiencia, ¿no? Que al descubrir el ser, que propiamente es, como experiencia mística, no, ya no solo como concepto, sino que al percibirlo como experiencia, uno toma conciencia de que su propio ser, en el fondo, es no ser. Y solo llega a ser, no solo es, por cuanto se relaciona con este ser absoluto, ¿no? Entonces, en este sentido, te da como, claro, es siempre una relación algo extraña con el platonismo, ¿no? O sea, hay cosas fundamentales que el platonismo descubre y, y que Agustín toma, los cristianos toman, pero después hay un punto donde las dos como visiones se bifurcan radicalmente y pueden llegar a Claro, ser, claro, como una lo contrario de la otra, porque pensar que yo soy Dios a que yo no soy Dios digamos, es un contraste digamos, muy fuerte, ¿no? Entonces son finalmente filosofías y también místicas que ahí se divorcian de un modo claro, ¿no? Eh, Ahora, históricamente, como nota al pie de página, históricamente eh, eso no siempre queda claro. O sea, como son dos líneas de la filosofía, de la teología, de la mística que siguen coexistiendo hasta hoy, muchas personas siguen pudiendo confundirse con eso. A lo mejor piensan ser platónicos y son cristianos o viceversa, porque las fórmulas pueden ser muy parecidas. La conversión, el descubrir a Dios dentro de uno, todas estas fórmulas pueden ser iguales, ¿no? Pero hay un punto donde esto llega a una contraposición muy fuerte y eso entonces también influye prácticamente, ¿no? O sea, digamos, en cómo uno percibe su propia realidad y el camino que hace en la práctica, también en la vida práctica, en la ética, en toda la vida práctica en general, ética, política. claro. Bien. Lean en todo caso, yo mismo lo voy a releer, ya que mencionaste ese artículo, porque ese artículo yo lo escribí, yo creo que ya hace como unos 15 años, y uno de pronto olvida lo que uno mismo escribe, o recuerda algunas cosas, pero olvida otras, ¿no? Es un conocimiento parcial, es parte del conócete a ti mismo, así que yo mismo lo voy a repasar. Bueno, ahí evidentemente hay partes del de Trinitate que están más adelante, que son muy importantes, y esas partes vale la pena leerlas sin duda, ¿eh? Vale la parte del libro 15, sobre esto del conocimiento de sí. Sobre esto del conocimiento de sí, yo creo que lo va a decir más adelante. Tiene que estar adelante la referencia platónica al Alcibíades. A ver si está la cita después o no la puse. No, parece que no. Es otra referencia que hay que agregar. Tiene en mente aquí Agustín, en todo este tema del autoconocimiento, un texto clásico de la escuela platónica. Aquí está. Sí, más adelante. Platón, Alcibíades, el espejo interior, ¿no? Este texto de Platón voy a subirle como el trozo, el pedacito con el texto original, porque es una paginita muy interesante del Alcibíades donde se habla precisamente de eso, del espejo. No sé si lo leyeron en Antigua, esa página la leyeron. Eh, por mi parte, no me acuerdo que lo hayamos leído. Recuerdo Ya. que hicimos discusiones en filosofía medieval, en el caso mío con el profesor Fuente y en el electivo también con él. Hicimos referencia a eso. Ya lo mencionaron en este curso, ya, perfecto. Sí, Sí, pero es una paginita que vale la pena releer, sí. Para los platónicos era básica, para el discípulo que entraba en la academia platónica, era lo primero que le hacían leer. Como comentario a eso de conócete a ti mismo, y entonces de ahí partía digamos, su currículum filosófico. Bien, sigamos un poquito entonces. Estábamos en el 6. ¿A quién le toca leer? ¿Quién está ahí que no alcanzo a ver? Eh, ¿Se me escucha, profe? Sí, ¿quién eres tú? Vicente. Vicente. Ya, perfecto.
Hagan igual la hojita de la asistencia física, porque igual lo exigen para el tema del COVID, sí. Ya, profe. Bueno. ¿Cuántos son? Nosotros dos. Solamente Pero son sí. dos. Yo veo Sí. yo veo dos, efectivamente, sí. Sí, sí. El profe, comienzo. Sí, excelente. Por lo tanto, ¿qué diremos? ¿Acaso se conoce en parte no se conoce? Pero es absurdo decir que ella no conoce toda entera aquello que conoce. No digo, sabe todo, sino que lo que sabe, lo sabe toda entera. Por lo tanto, cuando ella conoce algo de sí, que no puede conocer sino toda entera, se conoce toda entera. Pero se sabe a sí misma como la que conoce algo. Y no puede conocer cualquier cosa sino toda entera. Por lo tanto, se conoce toda entera. Este es un pedacito corto, pero interesante. ¿Qué dice? ¿Qué dice acá? Es como una referencia a esta. Creo que dice que, o sea, lo que sabe, lo poco que sabe, pero lo sabe en palabras vulgares, lo sabe bien, lo sabe completamente, a pesar de sus limitaciones en torno a su desconocimiento total. Pero vuelvo a repetir lo mismo, como sale acá, el conocimiento eh, el conocimiento que tiene el alma en este caso es completo, aunque es limitado. Pero completo, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón de eso? Porque ella cuando subjetivamente conoce, este sujeto que conoce es, por decirlo así, simple, como lo sintetizará después la terminología escolástica medieval. O sea, el sujeto que conoce como tal es simple. Cuando yo digo yo conozco, estoy diciendo que todo yo conozco. O sea, aun cuando no conozca todo. Porque dice, no digo sabe todo, pero lo que sabe, cuando ella hace esta acción de conocer, esta acción la hace un sujeto que es, por decirlo así, simple. No, o sea, no puedo yo saber algo y saberlo como una parte de mi yo. Todo mi yo sabe ese algo, ¿no? Aunque sea algo, no sea el todo lo que se puede conocer, ¿no? Entonces, cuando ella conoce algo de sí, aunque no sea todo, pero conoce algo de sí, lo conoce toda entera. Cuando toda entera, claro, en castellano es difícil de traducir porque el latín permite saber que aquí toda entera es sujeto, es nominativo. Quizás eso habría que agregarlo en nota, porque aquí tienen el texto ahí latino en mano, ¿no? Sí, aquí lo tengo. Revisemos eso, pero seguramente eso está en nominativo. 10, que yo mismo no lo tenía abierto. A ver, estamos en el 10. 6. 6. No, claro, no, dije mal. Este es nominativo, que no puede conocer sino toda entera. Nominativo. Entonces, eso habría que ponerle en nota, porque el nominativo, el castellano no nos permite aquí precisar que esto es nominativo. Es donde dice absurdum est dicere non eam totam scire scit. Ahí está leyendo, ¿cierto? Estoy leyendo la frase cuando dice cum itaque aliquid desescit quod nisi tota non potest, totam sescit.
¿Dónde está? Claro, entonces este tota es nominativo y en cambio este otro totam es acusativo. Va. Entonces aquí le vamos a poner otra nota. Acusativo. O sea, complemento directo sería, o complemento objeto. ¿Se dice en castellano complemento objeto o está mal dicho? ¿No se Complemento dice? directo, Complemento creo que se directo se dice. dice más, ¿no? Complemento directo. O pongamos directamente la palabra tota, nominativo, sujeto. Y totam, acusativo, complemento directo. Bien. Entonces ella se conoce toda entera en esta misma actividad de que ella conoce. O sea, cuando ella conoce, se conoce como un sujeto digamos que es simple, que el todo entero conoce. ¿No? Pues, se sabe a sí misma como la que conoce algo. Scit autem se aliquid scientem, non potest quidquam scire nisi tota. No puede conocer cualquier cosa, o quizás ninguna cosa. No puede conocer ninguna cosa, sino toda entera. Por lo tanto, se conoce toda entera. Ahora, yo creo que esto se refiere, como lo dice, como lo va desarrollando después, no significa que psicológicamente se conoce toda entera. Pues nosotros tendemos a pensar que el autoconocimiento es algo psicológico, ¿no? Pero aquí él parte no de eso, sino que de la base metafísica. O sea, metafísicamente, lo que ella conoce metafísicamente de sí misma es algo que se predica del alma a ella toda entera, como esencialmente, ¿no? De la propia esencia del alma. Cuando yo digo que el alma conoce, ¿no? Este conocer esencial del alma es simple, digamos, es un sujeto que el simple todo entero conoce. Y lo mismo dirá después del vivir, ¿no? Ser Profe, ¿y aquí mente y no vivir. ¿Mm? perdón, ¿y aquí hay posibilidades de caer en la falsedad, en el autoconocimiento? Eh, Entendido como hay atribuirse. posibilidades, claro, hay posibilidad de caer en la falsedad, pero en el fondo se puede corregir esta falsedad con un razonamiento, diríamos, apodíctico. O sea, se puede demostrar apodícticamente. Si yo digo que no conozco, claro, puedo mostrar que eso es una contradicción. Digamos, conozco que no conozco, ¿no? Si yo digo que, claro, que no existo, que no vivo, etcétera, ¿no? Pienso, luego existo. O sea, puedo mostrar con un razonamiento como irrebatible que hay como ciertos predicados del alma que son esenciales y que se refieren al alma necesariamente simple, toda entera. No sabe que ella vive, sabe que no se conoce. Estos conocimientos básicos, claro, uno puede también pensar, o sea, puede confundirse con eso, puede sí, afirmar algo falso, pero fácilmente puede corregirlo en base a un conocimiento como evidente, innato que tiene de sí misma. Aquí me había quedado una duda, y había algo que no cuadraba pero ahora ya. Ah, claro, este que marqué en amarillo, no en amarillo, hay que marcarlo. Como que, porque aquí no me cuadraba la frase, diría que ya que abrimos el texto latino, no, como que no funcionaba. Luego, cuando se busca para conocerse, aquí falta algo, ¿no? Luego, cuando se busca para conocerse, vamos al texto latino de línea 42. Si autem se nescientem nesciat,
non sequere tut sciat. Luego, cuando se busca para conocerse, no. Ya no, ya. Por lo tanto, se conoce a sí misma. No, línea 40. Iam se ergo novit. Por lo tanto, se conoce a sí misma. Qua propter non potest omnino nescire se, no puede del todo desconocerse, que dum se nescentem scit, no, estoy mal, repite las mismas palabras y me pierdo. En efecto, partamos de antes, en efecto, no conoce otra mente cognoscente, sino que a sí misma. Neque enim alteram mentem scientem scit sed se ipsam. Scit igitur se ipsam. Luego, cuando se busca para conocerse, deinde cum sequeritut noverit, querentem se iam novit. Ya se conoce, falta una palabra. Ya se conoce como la que busca. Ahora sí. Ya se conoce como la que busca. Por lo tanto, ya no se conoce, claro. Entonces se conoce, no solo conoce que conoce, sino que conoce que busca. Y había otra frase que no cuadraba de lo que leímos. No la marqué. Era después de esto que... no importa, lo buscaré con calma porque ahora vamos a perder tiempo con eso. Sigamos con el 4. Le toca de nuevo. No, pues quizá podría leer Sebastián, que está en línea. No, no está. ¿Emilio? Veamos qué dice Emilio. No. Sebastián no tiene micrófono, ya. ¿Y Emilio? Profesor, yo puedo pasar, que me pica mucho la garganta hoy. Ya, perfecto. Ya. Entonces le toca de nuevo a Eros. Ya, es así. Luego, ¿qué es tan conocido para ella como que ella misma vive? No puede, sin embargo, al mismo tiempo ser mente y no vivir, cuando tiene incluso más el entender. Pues las almas de la bestia viven, pero no entienden. Por lo tanto, tal como toda entera la mente es mente, así toda entera vive. Pero sabe que ella misma vive, por lo tanto se conoce toda entera. En fin, cuando la mente busca conocerse, ya sabe que ella es mente. De otra manera, ignoraría si se busca a sí misma y quizás buscaría una cosa por otra. En efecto, puede ocurrir que ella misma no sea mente y así, mientras busca conocer la mente, no se busque a sí misma. Por lo cual, dado que cuando la mente busca qué cosa es la mente, conoce que se busca a sí misma. Ciertamente sabe que ella misma es mente. Por lo tanto, si esto sabe en sí misma, es decir, que es mente y toda entera es mente, se conoce toda entera. Pero supongamos que no sepa que ella misma es mente, cuando sin embargo se busca. Puede en efecto también así buscar una cosa por otra, se ignora esto. Pero para que no busque una cosa por otra, ciertamente sabe qué cosa buscar. Más si sabe qué buscar, perdón, más si sabe qué buscar y se busca a sí misma, por cierto se conoce a sí misma. Entonces, ¿qué busca todavía? Pues, si en parte se conoce y en parte todavía se busca, no se busca a sí misma, sino una parte de ella. En efecto, cuando se dice ella misma, se dice toda entera.
Por tanto, dado que sabe que todavía ella no se ha encontrado a sí misma toda entera, conoce su cantidad total, y así busca lo que falta, al modo que solemos buscar, para que se nos venga a la mente lo que se nos olvidó, y sin embargo nos olvidó del todo, pues podemos reconocer, cuando lo hayamos recordado, que eso era lo que se buscaba. Pero ¿de qué modo la mente podría venir en mente, como si la mente pudiera no estar en la mente? Llegaría aquí porque sí, habiendo encontrado una parte, no se busca así toda entera. Sin embargo, ella toda entera se busca. Por tanto, ella está toda entera presente a sí misma. Y no hay nada más que buscar. Eso en efecto falta, lo que se busque, no ella misma que busca. Por tanto, dado que se busca toda entera, nada de ella falta. O si no se buscara toda entera, sino que la parte que ha sido encontrada buscara la parte que aún no ha sido encontrada, entonces la mente no se buscaría a sí misma. Si ninguna parte de ella se buscara a sí misma. En efecto, la parte que ha sido encontrada no se busca a sí misma. Por otro lado, la parte que todavía no ha sido encontrada tampoco se busca a sí misma, porque es buscada por aquella parte que ya ha sido encontrada. Por lo cual, dado que la mente no se buscaría toda ella, ni se buscaría alguna parte de ella, la mente no se buscaría en absoluto a sí misma. Es más enredado todavía. Bueno, pero ya con lo que hemos dicho antes, quizás no sea tan difícil, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí? Se me olvidó tu nombre, no Eros, sino que el otro que está, Vicente. Vicente, ¿tú nos podrías recapitular en breve esto un poquito enredado? Dice acá. Profe, yo también tendría que leerlo de nuevo para recapitular. Para recapitular. Ya. Lo voy a recapitular Pero lo voy a recapitular yo en breve y después tú me dices si falta algo. Él está, me parece a mí, que se puede recapitular diciendo que es absurdo pensar que se busca a sí misma como si tuviera partes, como si la parte que ya se conoce, buscara otra parte que no se conoce, ¿no? Porque entonces, en estricto rigor, no se estaría buscando a sí misma, que si fueran partes serían como dos entidades, entonces la que busca estaría buscando, sí, la que busca, la desconocida estaría buscando como otra y no sí misma, estaría buscando otra, como otra entidad y no sí misma, ¿no? Entonces, puede buscar una cosa por ahí. Si en parte se conoce y en parte todavía se busca, no se busca a sí misma, claro, sino una parte de ella. Claro, entonces, no puede ser que busquemos, claro, con la mente algo que no está en la mente, tiene que ya estar en la mente y claro, sí, puede ser desconocido en el sentido que no hemos tomado conciencia de ello, ¿no? Pero aquello que busca, ¿no? Busca como un aspecto que no conoce, pero no puede ser una parte como si fuera divisible en partes. Yo creo que esto finalmente llega a decir lo mismo de antes, que entonces que el alma es de algún modo simple. Cuando ella se busca, no busca como cuando yo busco en el cuerpo algo que en una parte, eh, como que en una parte, por ejemplo, la mano busca algo que está en el pie. Busca, por ejemplo, el dedo del pie. Ahí, claro, yo busco, pero el cuerpo es como tal, se divide en partes, entonces la parte que yo tengo controlada, la mano, supongamos, busca el pie. Supongamos que el pie lo tengo congelado y no tiene sensibilidad, pero la mano puede ir a buscarlo.
pero en el alma no es lo mismo. O sea, cuando el alma se busca, en el fondo lo que hace es tomar conciencia de sí como una entidad simple. Ella toda entera busca algo que ella es esencialmente toda entera. Claro, toda entera traduce todo. En latín es una sola palabra, tota, ¿no? Toda entera, que en el fondo que en este caso no admite partes propiamente tales. Pero claro, es indudablemente algo misterioso, ¿no? Este buscarse del alma a sí misma. Hay algo como paradójico en esto que no terminamos, digamos, de poder captar del todo. Es un misterio que hay detrás de eso. No sé si hay algo más en esto. Bueno, aquí al comienzo era importante lo que decía, que lo habíamos dicho antes. Claro, sabe que entiende porque es mente, pero también sabe que vive, ¿no? O sea, que existe como viviente. Cogito ergo sum, pero no solo pienso luego soy, sino que pienso y pienso que vivo, tengo vida, y pienso que deseo. No, busca conocerse, ya sabe que es mente, y sabe que busca. Bien. Sigamos nomás con el 7. Le toca a Vicente. Por lo tanto, ¿para qué se le ha ordenado que se conozca a sí misma? Creo que para que piense en sí misma y viva según su naturaleza propia, es decir, desee ordenarse según su naturaleza, a saber, por debajo de aquel a quien tiene que estar sometida, por sobre aquellas cosas a las cuales debe anteponerse, bajo aquel por quien debe ser regida, por sobre aquellas que debe regir. En efecto, hace muchas cosas debido a un deseo malo, así como olvidada de sí misma. En efecto, ve interiormente algunas cosas bellas, en una naturaleza superior que es Dios. Y mientras debiera mantenerse en pie para gozar de ellas, queriendo atribuírselas a sí misma y no queriendo ser semejante a Él a partir de Él, sino que a partir de sí misma ser lo que Él es, le da la espalda y se aleja de Él, y se desliza hacia menos y menos, cuando pensaba ir de más en más, porque ni ella misma se basta a sí misma, ni ninguna cosa le basta, si se aleja de aquel que solo Él basta. Y por eso, por la pobreza y la dificultad, se vuelve demasiado concentrada en sus propias acciones y en los inquietos placeres que recoge por medio de ellas, y así, por el afán de adquirir las informaciones desde las cosas externas, cuyo género ella conoce y ama y piensa que puede perderlas, si no se aferra a ellas con mucho esfuerzo, pierde la tranquilidad y tanto menos piensa en sí misma, cuanto más está segura de que no se puede perder a sí misma. Así, dado que una cosa es no conocerse, otra cosa no pensar en sí misma, en efecto, no decimos que el experto de muchas disciplinas ignora la gramática cuando no piensa en ella, porque en ese momento piensa en el arte de la medicina. Entonces, dado que una cosa es no conocerse, otra no pensar en sí, tan grande es la fuerza del amor, que aquellas cosas en que por largo tiempo ha pensado y a las cuales ha quedado adherido con el pegamento de la afición, la mente las lleva consigo aun cuando de alguna manera vuelve a pensar en sí misma. Y porque aquellos cuerpos son las cosas que ha amado externamente por medio de los sentidos de la carne, y ha quedado involucrada con una cierta larga familiaridad con ellos, ni puede introducir consigo los cuerpos mismos en la región de la naturaleza incorpórea, envuelve sus imágenes y las rapta habiéndolas hecho en sí misma a partir de sí misma. En efecto, para formarlas da algo de su propia sustancia, conserva sin embargo algo con lo cual pueda juzgar libremente de la forma de tales imágenes, y es más bien la mente, es decir, la inteligencia racional que se reserva para juzgar. En efecto, aquellas partes del alma que son informadas por las semejanzas de los cuerpos, pensamos que las tenemos en común también con las bestias. Sí, hasta ahí.
Perdón, tengo que ir un segundito a hacer una tarea corta, así que vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Y quizás voy a parar la grabación para que no quede en blanco. A no ser que ustedes quieran seguir conversando, no, pero mejor no, porque después yo no voy a saber qué cosas ya dijeron. Ya voy a parar un segundo la grabación, pero no la sesión. Vamos a seguir con la misma sesión. Bien. ¿A quién le tocaba comentar? Aquí hay varias cosas interesantes, ¿no? ¿Vale? ¿Para qué se le ha ordenado que conozca a sí misma? O sea, si de algún modo ella ya se conoce a sí misma, ¿no? Entonces, ¿para qué se le ha ordenado que se conozca a sí misma? O sea, creo que el párrafo indica que el conocimiento de sí mismo permite conocer nuestra naturaleza que está subordinada a Dios. Claro, A diferencia, por ejemplo, como lo que hablamos al principio de la tradición neoplatónica, que tornaba el autoconocimiento para saber que nosotros somos autosuficientes respecto de alguna divinidad, que somos divinos. Pero aquí no. Claro, aquí se antepone a Dios como principio fundamental de nuestra naturaleza y que bajo eso nosotros tenemos que regirnos en nuestra vida. sí, claro, aquí lo resume todo en estas líneas iniciales, ¿no? O sea, para que piense en sí misma, ¿no? O sea, ella se conoce, pero resulta que por algún motivo extraño no piensa, no se fija en su propia naturaleza. Y entonces no vive según su propia naturaleza. Y por lo tanto no se ordena, ¿no? Entonces tiene que conocerse a sí misma, o sea, tomar conciencia de sí misma para poder ordenarse, ponerse en el correcto orden. Entonces, por debajo de y por sobre aquellas cosas, ¿no? Por debajo del ser, evidentemente, absoluto, del creador, aquel a quien tiene que estar sometida, y por otro lado, por sobre aquellas cosas a las cuales debe anteponerse, ¿no? O sea, ella no debe valorarse menos que las cosas materiales, esencialmente, ¿no? Voy a ver por qué marqué este anteponerse en amarillo, porque aquí, cuando está marcada una palabra así, es como una duda de traducción. Vamos a ver qué dice 4, 7. Ut quid ergo ei preceptum est ut se ipsa cognoscat, credo ut se cogitet et secundum naturam suam vivat. Id est ut secundum suam naturam ordinari appetat. Sub eo scilicet cui subdenda est. Sub eo, por debajo de aquel. No sé si está bien traducido por debajo de aquel, sub eo. Porque contrapuesto a so, claro, supra. Okay. Quizás sería más, se entendería más diciendo bajo aquel, ¿no? O que, como ordenada bajo aquel, ¿no? A quien tiene que estar sometida. Porque esté por debajo como que me impresiona como algo muy local, como que está como que un libro que está ordenado debajo de otro, pero no bajo la autoridad. ¿Se entiende más si dijera bajo aquel, no? Sí, Sí. Bajo aquel a quien tiene que estar sometida y por sobre aquellas cosas a las cuales debe anteponerse.
No, sub illo, no, supra ea quibus preponenda est. Sí, anteponerse está bien. Anteponerse, ¿no? Podemos cambiarlo en azul. Todo en azul podemos poner. Entonces, claro, ella, conocerse a sí misma no significa simplemente conocerse como un ser aislado, ¿no? Sino que conocerse en el correcto orden de dependencia de la realidad, ¿no? Entonces, ella tiene que conocerse como dependiente del ser absoluto, del creador, y por otro lado, tomar conciencia que es superior a las cosas materiales, ¿no? Que ella debe regir, ¿no? Bajo aquel por quien debe ser regida, por sobre aquellas que debe regir, ¿no? Porque las cosas que hace por su deseo malo las hace porque se olvida de sí misma. En efecto, ve interiormente, también lo marqué, multa enim, per cupiditatem pravam tamquam suicid oblita sic agit. Videt enim quedam intrinsecus. Interiormente sería intrinsecus. ¿Sí? Está bien. Pulcra. Un poquito así. Gracias. Lo están echando porque tienen que sanitizar. Sí. Ya terminemos solamente la frase, sí. En efecto, ve interiormente algunas cosas bellas en una naturaleza superior que es Dios. No sé por qué le puse algunas cosas bellas. No, las cosas bellas. Quedam, algunas cosas bellas, sí. En una naturaleza superior que es Dios. Esta frase daría para comentar bastante, pero si los están echando, vamos a dejarlo aquí en esta frase. Voy a marcar que es de aquí. Ya. Bien. Vamos a dejarlo aquí porque ya son para este 11:42 y ellos necesitan un poquito de tiempo. Bien. Entonces, sigan leyendo ahí, vuelvan al comienzo ahí para el próximo miércoles. Libro cuarto, hay solamente unas pocas páginas, en cambio el quinto, sexto, séptimo, esos son libros seguidos que pueden leer lo que están enteros en la traducción. Bien. Un gusto entonces. Ya, profe, puede ser. Está bien, profe. Chao, Chao, chao. Que estén bien. Igual. Vamos a parar la grabación. Y por supuesto voy a subir este texto aquí en la última versión. Muchas gracias. Chao. Chao.